Buenos días, hermanos. Vamos a tener en esta mañana la lectura de Génesis 6:5 para después dar paso a la meditación, la segunda parte en concreto de la meditación que tuvimos hace 15 días. Génesis 6, capítulo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo, Génesis 6:5, describe de manera somera la realidad de la depravación total. Es una realidad que experimenta y que vive todo aquel que nace en este mundo. No hay exclusiones. Hubo una hace 2 milenios. Él vivió una vida justa, una vida perfecta, una vida sin pecado. Él murió y resucitó por su pueblo. Y en un día volverá. Pero hasta entonces, todos aquellos que viven en este mundo vivimos esta realidad de la depravación total de la que hablamos el otro día. Eso es así de principio a fin, en el inconverso, pero también en el creyente. La gran diferencia en uno y en otro es que en uno esa manifestación de la depravación total se continúa dando a día de hoy, y en el creyente es algo que ocurrió en el pasado y que sigue ocurriendo hoy cuando no vive en la plena comunión con el Señor. Pero tiene otros momentos en los que para la gloria de Dios Él vive dando fruto y alabanza al nombre de Jesús, al nombre del Señor. La realidad de la depravación total estuvimos viendo el otro día que era de continuo solamente hacer el mal. Que eso es lo que ocurre en toda aquella persona que no ha sido regenerada por el Señor. Es lo que hay en el corazón y es por lo tanto lo que va a salir continuamente. Pero esa realidad de la depravación total está hablando de que todo aquello que el hombre hace, siempre lo hace mal. Siempre está manchado por el pecado. Salvo que la persona haya sido regenerada, el Espíritu Santo de Dios viva en su vida y reine en su vida. Y entonces esa persona que busca la gloria de Dios, que lo hace por amor de Dios y que se somete a la voluntad de Dios, esa persona sí puede dar frutos que glorifican el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el inconverso no. El inconverso vive en la depravación total. Y la depravación total, como hemos dicho, es el hecho de que el hombre todo lo que hace, lo hace mal. Pero ahora vamos a hablar de la otra cara de la depravación total. La otra cara de la depravación total es la incapacidad total. El hombre es un ser depravado porque Adán y Eva desoyeron la voluntad de Dios. Quisieron tomar su propio camino y cayeron ellos del estado original de perfección en el que Dios los creó y con ellos arrastraron a su descendencia. Por eso el hombre es un ser depravado que hace continuamente el mal. Pero los efectos de la caída del pecado original no son sencillamente el hecho de que el hombre está haciendo continuamente el mal. El otro efecto es que el hombre es continuamente incapaz de hacer el bien. Son los dos efectos de la caída. Uno, el positivo, en el sentido de que continuamente el hombre está sumando a su deuda delante de Dios, desobedeciendo. Y el otro, el negativo, en el que también el hombre continuamente está sumando a su deuda delante de Dios por no haber hecho aquello que debía hacer. El hombre
en la práctica, es incapaz de hacer el bien por sí mismo. Ese es el otro plano de la depravación total. La incapacidad total se muestra en 3 puntos. Primera, el hombre no puede hacer el bien. Segunda, el hombre no puede entender el bien. Y tercera, el hombre no puede desear el bien en su estado natural, en su estado no regenerado, si no ha nacido de nuevo por la obra y por el poder del Espíritu de Dios. Esa es la realidad. El hombre no puede hacer el bien. El hombre no puede entender el bien. Y el hombre ni siquiera puede desear el bien. No puede hacer el bien. Vamos a ver el primero. Todos los hombres concuerdan en que es malo mentir, ¿verdad? Nadie quiere ser engañado. Muy bien. Si la mentira además se extendiera a todas las personas en todo momento de su vida, no habría manera de que la vida fuera posible. ¿Te imaginas a un profesor que continuamente esté en el aula enseñando mentiras a sus alumnos, aquello que no es correcto y aquello que es incorrecto como si fuera verdad? ¿Te imaginas a una pareja de enamorados que estuvieran continuamente engañándose acerca de dónde han estado, acerca de lo que han hecho, acerca de lo que sienten, acerca de lo que piensan, acerca de lo que planean, acerca del futuro? Sería imposible llevar a cabo esa relación. ¿Te imaginas en el aspecto laboral si la mentira reinara continuamente? ¿Cómo un jefe podría confiar en un empleado? Y por tanto, ¿cómo el empleado podría mantener su puesto de trabajo y cómo él podría sostener a su casa? El hombre no puede hacer el bien. El hombre continuamente está haciendo el mal. El mal ha impregnado la vida de los hombres de una manera que lo abarca todo. Pues bien, el hombre no puede hacer el bien por la sencilla razón de que está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. No puede obrar, no puede actuar. El hombre natural, no obstante, como decíamos el otro día, algunas cosas puede hacer, pero las puede hacer por la gracia común de Dios. Como el hombre es incapaz de hacer el bien a ojos de Dios, no por ello es incapaz de hacer, entre comillas, el bien a ojos de los hombres. Por la gracia común, Dios está ayudando, Dios está permitiendo que los hombres puedan llevar una vida normal en este mundo. Una vida que haga posible el hecho de que el propósito original de Dios, que el hombre llenara la tierra y sojuzgara el mundo, sea cumplido. Pero el hombre natural, iluminado por la gracia común, está haciendo algunas cosas que son buenas, humanamente hablando simplemente. Delante de Dios no son entendidas como tales, no son entendidas como buenas. ¿Por qué? Porque aunque Dios le mandó a hacer el bien, el hombre caído perdió la capacidad de hacerlo. A veces el hombre humanamente puede irritarse si tú le mandas a alguien a hacer algo que le es imposible hacer. Y te puede decir, ¿pero cómo le mandas a hacer eso si no ves que es incapaz de hacerlo? Y bueno, tiene un entendimiento humanamente hablando. Pero no es verdad que Dios no tenga derecho a exigir del hombre
la perfección, aunque el hombre no la tenga. El hombre es incapaz de hacer el bien, pero Dios tiene todo el derecho de exigirle que haga el bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre capaz. Dios creó al hombre con la capacidad de hacer la voluntad de Dios, con la capacidad de hacer las cosas perfectas, con la capacidad de no cometer errores. Y no fue la responsabilidad del hombre, de Dios, no fue la responsabilidad de Dios el hecho de que el hombre cayera. Fue la voluntad del hombre. Fue el hombre voluntariamente el que se apartó de Dios. Fue el hombre el que se alejó. Fue el hombre el que perdió y se cayó de la gracia. Por eso, el hombre ahora es incapaz de hacer el bien por sí mismo, a no ser que el Espíritu de Dios le toque y a no ser que el Espíritu de Dios le regenere. El hombre es incapaz de hacer el bien. No puede hacer el bien. Mucha gente que es perfeccionista en algo que aparentemente es una virtud, porque es un afán por buscar el hacer las cosas bien en su vida, acaban amargados y acaban frustrados y acaban hechos polvo. ¿Por qué? Porque están buscando algo que humanamente está fuera de su capacidad, está fuera de su alcance. La Biblia enseña y la experiencia testifica que el hombre es incapaz de hacer el bien por sí mismo. ¿Pero por qué el hombre no puede hacer el bien por sí mismo? Porque está caído, muy bien. Y porque no puede entender el bien. El hombre no puede entender el bien. En realidad el hombre no sabe qué es el bien. El hombre no sabe qué es el bien. Ahora mismo se está extendiendo en medio de este mundo la idea de que las cosas son buenas según el momento en el que se haga, o según el momento en el que ocurra, o según los intereses que uno tenga. Por eso hay gente que engaña uno al otro creyendo que está justificado. Por eso hay gente que puede robar al otro creyendo que está justificado. Hay gente que le roba a la sociedad pensando que es que a él no le han dado aquello que él creía que tenía derecho a recibir. El hombre tiene una idea equivocada del bien, por eso no puede entenderlo. Cuando una persona se aleja de Dios, que es el bien supremo, que es la fuente del bien, el hombre no puede entender el bien porque está espiritualmente ciego. Es más, en realidad el hombre no simplemente está espiritualmente ciego. El hecho de que esté espiritualmente ciego no es otra cosa que la consecuencia de que el hombre está espiritualmente muerto. Hay hermanos que piensan que el ser humano está sencillamente herido o enfermo. Y creen que con educación, creen que con una palabra poderosa, creen que con una predicación ungida, el hombre del mundo puede llegar a entender, puede llegar a comprender. Pero la verdad es que el hombre del mundo no puede entender porque está más que ciego, está espiritualmente muerto. El hombre fue creado sin conocer el mal. El hombre fue creado de manera perfecta. De hecho, la Biblia dice que todo lo que Dios había hecho era bueno, pero no solo bueno. Dice también que era bueno en gran manera. Pero la caída introdujo el mal. La caída introdujo una realidad diferente a la que Dios había creado. De manera que el mal se convirtió en el día a día, en el pan de cada día de los hombres. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versículo 5, donde se habla de la entrada de Cristo en el mundo, diciendo,
no solo que las tinieblas no prevalecieron sobre ella, sino también que las tinieblas no la comprendieron, no la entendieron. Juan capítulo 1, versículo 5, podemos leerlo. Y dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el Señor Jesús vino, la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero ese solo es uno de los sentidos del texto. El otro sentido del texto es que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no las comprendieron. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, Él era la luz. Y Él venía con la capacidad y con el poder en Él de dar a conocer a Dios ante los hombres. Sin embargo, los hombres, las tinieblas, no le comprendieron. Él es la luz. Él es la verdad. Él es el Dios encarnado. Y sin embargo los hombres no le entendieron. El hombre no puede entender el bien en su estado natural. Pero dice más. De ahí dice Juan capítulo 1, versículo... espérate a ver cuál era este versículo. Que vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El hombre natural fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Como tal, el hombre natural tiene personalidad, tiene voluntad, tiene mente, pero la caída ha trastornado su visión de la realidad. Y la caída trastornó su visión y su conocimiento acerca de Dios. Es por eso por lo que la Biblia dice que las tinieblas no le comprendieron. Los hombres que vivíamos en tinieblas no comprendieron a Jesús en aquel momento. Porque por sí mismo el hombre no puede entender el bien y no puede comprender a Dios. Ese hombre ha hecho de su vida el centro de sí mismo. Ese hombre ha hecho de él mismo el Señor de su propia vida. Ese hombre, en el fondo, ahora mismo está ocupando el lugar de Dios en su vida. Y es por ello por lo que no puede entender la verdad, no puede entender al Señor, a menos que Dios obre en él. El hombre ha perdido el sentido de la vida, la razón de la vida. El hombre viene aquí para conocer a Dios. Y el hombre encuentra felicidad, encuentra vida e encuentra realización personal cuando conoce a Dios. Pero para eso necesita entender quién es Dios. Y necesita entender quién es Él. Necesita entender en qué situación se encuentra Él. Y necesita entender qué solución le ofrece Dios. Pero es algo que está fuera del alcance del hombre, humanamente hablando. El hombre no solamente no puede hacer el bien y no solamente no puede entender el bien, el hombre no puede desear el bien en su estado natural. En esta vida hay mucha gente que se pone planes, hay mucha gente que tiene sueños, hay mucha gente que tiene deseos y anhelos que no llegan a ser cumplidos. Gente que se pone a estudiar una carrera y que nunca la termina. Gente que tiene el sueño de tener una casita y que al final nunca acaba consiguiéndola. Gente que le hubiera gustado casarse con Pepita, pero resultó que se tuvo que casar con Manuela porque era lo que había, y si quieres a Rosa por esposa,
bien, y si no, no hay otra cosa. En esta vida el hombre suele tener deseos, pero no siempre los consigue. Y es comprensible por la propia dinámica de la vida. Estamos en un mundo caído. Y a veces queremos cosas a las que no llegamos. A veces son las circunstancias las que nos impiden alcanzar aquello que estamos buscando y no lo conseguimos. Pero aquí el problema está en que el hombre no puede desear el bien, no por las circunstancias, sino por su carácter. No por la situación que le rodea, sino por su corazón. El hombre no puede desear el bien, porque el hombre desde su caída solo desea y busca continuamente el mal. ¿Qué decía el versículo que tenemos ahora? El 6:5 de Génesis. Bueno, pues decía que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La realidad es que el hombre caído no puede desear el bien, porque el bien es Dios mismo. El hombre caído voluntariamente se ha convertido en enemigo de Dios. El hombre caído voluntariamente ha llenado su vida de pecado, de maldad y de suciedad. Y el hombre caído, como todavía no ha sido regenerado, está sucio hasta unos extremos inconcebibles para él. Pero tiene conocimiento de esa realidad. Por eso huye continuamente de Dios. El hombre caído tiene una incapacidad total para hacer el bien, para entender el bien, para desear el bien. Ese es el otro efecto de la depravación total del hombre. Esta es la realidad del hombre en la tierra y esto atañe a todos los hombres. Da igual la edad, da igual la raza, da igual los estudios, da igual la capacidad económica, da igual tu pasado. Todo aquel que está en este mundo es un hombre caído. Pero no todo aquel que está en este mundo se queda en esa situación. El hombre caído necesita, para llevar una vida diferente, ser transformado. Esa es la realidad de todo hombre, a no ser que sea transformado o hasta que sea transformado. Hay una realidad en este mundo por medio de la cual Dios está uniendo día a día a su iglesia, a todos aquellos que han de ser salvos. Y esa realidad es el Evangelio. Dios está llamando a todos y Dios ha decidido salvar a aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es cierto que el hombre ha caído en la total depravación, pero eso no quiere decir que tenga por qué caer en la total desesperación. ¿Por qué? Porque hay un Dios en los cielos que ama a aquellos a los que conoció antes de la fundación del mundo. Y ese Dios envió a su Hijo. Y su Hijo llevó una vida perfecta por ellos, para que la justicia que Dios demanda a cada uno de nosotros sea cumplida en perfección. Y ese Hijo que es Jesús sufrió la muerte por nosotros, por todos, pero por todo su pueblo. La Biblia dice que Jesús sufrió la muerte por todos y algunos universalistas dicen, ¿ves? Por todos. Si sufrió la muerte por todos, pagó la deuda de todos y entonces el inconverso y el convertido serán salvos. Pero
Lo que el texto está diciendo es que Él sufrió la muerte por todos aquellos que el Padre le había dado en la eternidad. De manera que como Jesús obró la salvación con cada uno de nuestros nombres en su mente, Él, por medio del Espíritu, viene a las vidas de algunos que viven caídos o que vivían caídos. Por medio del Espíritu Santo, Él llega y Él regenera al punto de que esa realidad de la que hablamos, de que los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal, deja de existir en lo regenerado. La doctrina de la total depravación, todo lo que está buscando es que tú desesperes de ti mismo, pero que no desesperes. Porque aquel que no puede salvarse por sí mismo es aquel que está en el mejor momento para ser salvado por Dios. Aquel que cree que puede salvarse por sí mismo, es imposible que se salve, porque es imposible que cumpla la voluntad de Dios. Todos los pensamientos del corazón suyo son de continuo solamente el mal. Pero aquel que desespera de sí mismo es el que está preparado para que Dios venga, para que Dios obre, para que Dios lo regenere, para que Dios lo adopte, para que Dios lo haga nacer de nuevo, para que Dios lo haga templo de su Santo Espíritu, sellándolo con el Espíritu de Dios para la salvación. La depravación total no es una enseñanza que haga desesperar al hombre, es una enseñanza que glorifica a Dios, porque está diciendo de principio a fin que todo es por gracia, pura gracia, soberana gracia, la obra de Dios en tu vida. Y la obra de Dios en tu vida nunca se queda a media, siempre llega y es completada para gloria de Dios y bendición de aquel en quien Él obra. El hombre no, el hombre puede intentar hacer algo y dejarlo a media, puede intentar hacer algo y ni siquiera empezar, puede intentar hacer algo y conseguirlo. Dios siempre alcanza su propósito. Dios siempre glorifica su nombre. Esta doctrina, esta enseñanza de la depravación total, termino ya, nos va a enseñar tres cosas que son importantes. La primera, la depravación total explica la realidad del mundo de hoy. La realidad del mundo de hoy la explica la depravación total. El hombre está haciendo de continuo solamente el mal. Gente abusando de niñas. Patrones explotando a los obreros. Obreros defraudando a sus patrones. Gente criticando a su prójimo. Gente robando a su prójimo. Países estafando a otros, engañando a otros y tratando de someter y tiranizar a otros. Donde quiera que tú te pongas a mirar, estaríamos hasta el domingo que viene si nos ponemos a mirar dónde está el mal en este mundo. Pues bien, la depravación total es lo que explica esa realidad. Eso nos hace conocer el camino que pisamos, la tierra donde estamos, el mundo donde nos movemos. Por eso, la depravación total, esa realidad nos enseña a depender de Dios en Cristo Jesús para hacer su voluntad. Porque la depravación total es algo que afecta hoy día al inconverso. Pero es algo que aún está en el creyente. El creyente todavía sigue haciendo el mal. Y el creyente todavía en muchas ocasiones hace el mal claramente. Pero es que es más, todavía el creyente demasiadas veces hace el bien con motivos equivocados. Por eso, esa realidad de saber que todo aquello que hacemos está
manchado de pecado a menos que vivamos en la comunión con el Señor, a menos que sometamos nuestros hechos a su voluntad, a menos que hagamos todo para la gloria de Dios, a menos que hagamos eso, todo lo que hacemos es pecado, incluido nuestras propias buenas obras, entre comillas. Por eso el creyente necesita vivir una comunión plena con el Señor, para que aquello que ocurre en su vida sea la obra de Dios y no la suya, sea el fruto del Espíritu y no su esfuerzo humano. Pero también la depravación total nos enseña que cuando buscamos a Dios no es porque somos muy buenos, no es porque somos muy inteligentes, ni siquiera es porque el hombre es un animal religioso. Cuando buscamos a Dios es porque Dios nos está buscando. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. El hombre nunca toma la iniciativa a la hora de buscar a Dios. Ni lo hicimos cuando éramos inconversos y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios tuvo que resucitarnos, tuvo que regenerarnos espiritualmente para convertirnos. Ni en aquel momento nosotros tomamos la iniciativa, ni ahora tomamos la iniciativa. Nosotros respondemos a la iniciativa de Dios. Eso es lo que realmente hacemos. Es el Espíritu de Dios el que te anhela celosamente para que le busques. Y entonces tú respondes, tú contestas, tú le buscas, tú le honras, tú le glorificas. Pero porque Él ha hecho su obra previamente en ti. De manera que toda la obra de Dios en tu vida es suya, para que Él reciba toda la gloria y no el hombre. La depravación total es una realidad. Es una realidad que describe la vida del inconverso y que lleva al cristiano a depender total y absolutamente de Dios, sabiendo con certeza que es cierta las palabras de Romanos: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Nosotros respondemos, y aún esa respuesta a Dios es la respuesta de Dios en nosotros, para su gloria y para nuestra bendición. La Biblia habla mucho de la caída, pero voy a terminar con un versículo o con una frase, con un dicho de San Agustín: bendito pecado que nos trajo tan gran Salvador. No podemos entender muchas de las cosas de Dios, de su propósito. Solo podemos y debemos aceptar lo que su palabra enseña. El hombre no nace enfermo, con una enfermedad que se puede quitar. El hombre no nace con una enfermedad crónica que no tenga remedio, pero que está ahí. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. De manera que la depravación total solo hace justicia a esa realidad y abre la puerta para comprender que toda salvación es por gracia, en el nombre